5, 4. Muy buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Qué bueno que estemos reunidos en esta mañana disfrutando de la maravillosa comunión que tenemos en el Espíritu Santo de Dios. Creo que más que nunca en estos tiempos en donde estamos separados, sentimos un fuerte vínculo solamente generado por el Espíritu de Dios. Es de esas cosas maravillosas que solamente los creyentes podemos experimentar. Ahora, como todo lo que nos ha dado el Señor, pues también estamos viendo en estos domingos, desde el domingo pasado empezamos a estudiar el tema de los frutos del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y vamos a ir al libro de Gálatas, al capítulo 5, y vamos seguramente durante muchos días, muchos domingos a leer prácticamente el mismo texto, más el fruto, 5:22 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y creo que es de esos versículos que nosotros como creyentes tenemos que aprendernos. El fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Yo casi me lo he aprendido, casi, pues me lo sé, pero a veces como que salto el orden. Pero bueno, eso no importa por ahora. Después ojalá podamos hacer ese examen, esa prueba a cada uno de nosotros cuando estemos todos reunidos y preguntemos cuál es el versículo de Gálatas capítulo 5, 22 y 23 y todos al unísono podamos hablar de estos frutos del Espíritu Santo. Hace 8 días nuestro hermano Gilberto nos habló acerca del primer fruto del Espíritu Santo, un fruto que se debe dar en nuestro corazón, y es el fruto del amor. Y hoy vamos a hablar de otro fruto, del fruto del gozo, Cuando pensamos en gozo, ¿en qué pensamos? Bueno, seguramente cuando la gente piensa en gozo, piensa en felicidad, piensa en regocijo, piensa en un estado de bienestar generado por alguna circunstancia. Entonces puede ser generado por un buen estado de salud, puede ser generado por una muy buena cuenta bancaria o dinero en el bolsillo o una lotería que se han ganado, puede ser generado por un buen partido de la Selección Colombia que logra el paso a la final de la Copa Mundo o, por qué no, el título de la Copa Mundo 2022, o sería un motivo de gozo para muchos. Pero, ¿ese es el gozo del que habla la palabra de Dios? Bueno, lo particularmente interesante es que la palabra de Dios nos habla de un gozo que no proviene de nosotros, sino que proviene del Espíritu de Dios, que es fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida. Así que el gozo es un fruto producido en mi corazón por el Espíritu Santo. Cuando Él viene a morar con el creyente, no solo le dota de dones espirituales, sino que empieza a producir frutos en la vida del creyente, y uno de esos frutos es el gozo. El terreno donde esos frutos se producen es en nuestro corazón, lo que implica que el individuo es preparado por Dios a través de la llenura del Espíritu Santo, y solo el hombre que ha nacido de nuevo por la fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo y en la obra salvadora de éste, puede producir el fruto del gozo y los demás frutos espirituales, pero el fruto del gozo. Ahora, ¿cómo podemos expresarlo? Bueno, podemos expresarlo como un estado de regocijo y plenitud espiritual que tiene como base un vínculo directo con Dios y depende de un grado de intimidad profundo con Él. Hermanos queridos, el gozo es una medida de madurez espiritual. Cuando hablamos del gozo del Espíritu, de ese gozo que está manifestado en la palabra de Dios aquí en el libro de Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23. El gozo es una medida de madurez espiritual.
Mis queridos hermanos, cuando Dios nos creó, cuando Dios creó al hombre, deseaba que su vida fuera una vida llena de gozo. Fuera una vida llena de gozo. Ahora, ustedes me preguntarán, hermanos, ¿quiere decir que el cristiano no tiene derecho a sentir tristeza? ¿O a sentir aflicción? ¿O a deprimirse? No, no quiere decir eso, mis queridos hermanos. Pero por encima de las circunstancias, sea en medio de la tristeza, sea en medio de la aflicción, debe existir el gozo. Es algo que es incomprensible, hermanos. Es algo que solamente los creyentes podemos y debemos experimentar. Es el profundo deseo de Dios que nosotros estemos plenos de gozo, pero nosotros tenemos responsabilidad en disfrutar de ese gozo a plenitud. Y vamos a mirar algunas verdades acerca del gozo. ¿Sabían ustedes, mis queridos hermanos, que la palabra gozo o regocijo está expresada cerca de 500 veces en la Biblia? Bueno, esto nos habla de la importancia del gozo para el Señor, de lo que Él considera valioso para nuestras vidas. El gozo es algo valioso para nuestras vidas. Yo pienso un poco en el jardín del Edén y pienso en todos los árboles que puso el Señor en esa tierra del Edén y le dio a Adán la posibilidad de disfrutar de todos ellos. Le dio el terreno, puso el árbol allí y puso los frutos en ese árbol y le dijo, bueno, miren, todo esto está para que usted lo disfrute. Así es con los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Él pone a través de su Santo Espíritu el gozo en nuestra vida, el gozo espiritual, y nos da la responsabilidad, el privilegio de disfrutarlo, pero también la responsabilidad de disfrutarlo. O sea, es nuestra responsabilidad mantener el gozo como mantendríamos un árbol que da fruto en nuestro jardín. No podemos sencillamente permitir que sembremos un árbol y lo ponemos ahí y no lo regamos, no lo cuidamos, no abonamos para que produzca el fruto que nosotros deseamos. Lo primero que lo que quiero expresar en esta mañana, mis queridos hermanos, y que la palabra de Dios nos quiere expresar hoy, es que es nuestra responsabilidad mantener el gozo. Es nuestra responsabilidad estar gozosos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16, nos dice la palabra de Dios, estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Es una orden, no es una sugerencia, no es, bueno, si pueden, si la situación les ayuda, si quieren, si les nace de corazón, pues estén gozosos. Si no, no, pero estén gozosos. No, la palabra de Dios nos dice, estad siempre gozosos. Y el apóstol Pablo también a nuestros hermanos de Filipos, en la carta de Filipenses capítulo 4, verso 4, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y esta expresión siempre es algo que incluye todas las épocas de nuestra vida. No solamente en las mejores épocas de mi vida, sino en las más difíciles, en las más dolorosas. Es algo que nos dice el apóstol Pablo, algo que supera toda circunstancia. Todas aquellas circunstancias que nos rodean no son excusa para sentir gozo. Todo lo que podamos experimentar no son excusa para sentir gozo. Ahora, nuestro gozo, mis queridos hermanos, como hemos venido apuntando aquí en lo que hemos hablado, primeramente no depende de factores externos.
Nuestro gozo no depende de factores externos. Es del Espíritu, ha sido puesto en nuestro corazón, tenemos la responsabilidad de disfrutarlo y de mantenerlo, y por tal razón no podemos excusarnos en factores externos para decir no somos personas que tenemos el derecho a disfrutar del gozo y del regocijo del Señor. No depende de las circunstancias y no depende de las relaciones. Y cuando hablamos de circunstancias, podemos hablar, por ejemplo, de la pobreza. Mis queridos hermanos, no depende de si tenemos o no tenemos. Y yo quiero ir al libro de Habacuc, y seguramente muchas veces lo hemos cantado, pero lo quiero leer. Capítulo 3, verso 17 en adelante, hasta el versículo 18, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Así que miren la situación que planteaba Habacuc. Planteaba una situación de completa devastación, una situación ruinosa que lo estaba rodeando. Hombre, si no florece la higuera, si no hay producto del olivo, si no hay ovejas, si no hay vacas, con todo yo me alegraré en Jehová. Hermanos, yo recuerdo hace muchos años el testimonio de un hermano en Cristo, muy querido, que nos habló acerca de su matrimonio. Y nos comentó que el día de su matrimonio, pues obviamente en mi época no habían los famosos lluvia de sobres, sino que todo el mundo le llevaba a uno lo que le nacía llevar. Yo fui un afortunado, me regalaron muchos vasos, muchos platos, muchas cosas, pero nunca me regalaron una cuchara. Esa fue de las cosas que me tocó comprar un día después de casarme. Pero una cosa que este hermano recordaba era a una pareja de ancianos, viejitos, pobres, muy humildes, que tenían un sentido del humor y una alegría en sus vidas que era casi que paradójico que a pesar de su profunda necesidad fueran tan felices. Estos ancianos, un par de viejitos creyentes, llegaron al matrimonio de este hermano y el regalo que le dieron, porque pues antes los matrimonios en las iglesias cristianas no eran como tan ceremoniosos como hoy en día, sino que eran, no sé, eran más paseos de campo. Bueno, el mío fue así, hubo hasta lechona, pero estos hermanos llevaron un pan de esos con fruta partida, esos panes de fruta que llaman, y lo llevaron a esta pareja de esposos, y pues ellos dicen que les impactó no solamente la actitud, no solamente el pan que les llevó esta parejita de ancianos, sino su actitud, la forma en que con alegría de corazón entregaban ese regalo. Seguramente era difícil o era mucho para ellos, pero lo hacían con un amor y con un regocijo impresionante. Hermanos, la pobreza no debe ser un motivo que apague nuestro gozo. Una persona puede ser gozosa en medio de la necesidad. Una persona puede regocijarse en medio de la circunstancia más difícil. Y el Señor nos ha demostrado a través de la historia, y he sido testigo a través de mis años de creyente, que el gozo del Espíritu Santo va más allá de una circunstancia como la necesidad. Tampoco la enfermedad. El apóstol Pablo nos habla
de que él tenía un aguijón en su carne que afligía profundamente su ser, y que le pidió al Señor 3 veces: Señor, quita de mí este aguijón de la carne. Pero el Señor le decía: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos, sin embargo, ese mismo apóstol Pablo era el que le decía a estos hermanos en Tesalónica y a estos hermanos de Filipos: gócese en el Señor, regocíjense siempre en el Señor, recréense en Él. La enfermedad no es un motivo que quite de nosotros el gozo, porque el gozo es algo mucho más allá, mucho más profundo y poderoso. Es un fruto mucho más grande que cualquier circunstancia física en nuestra vida. Ahora, el contexto que nos rodea tampoco debe ser un motivo que quite nuestro gozo. Y pienso un poco en los discípulos del Señor Jesucristo. Si va uno al libro de al libro de Hechos, capítulo 5, Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 5. Una situación que estaban viviendo los apóstoles del Señor Jesucristo por causa de la predicación del Evangelio. En la palabra de Dios nos dice lo siguiente, capítulo 5, del verso 40 y 41 nos dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. ¿Cuál era la situación? Estaban predicando el Evangelio, estaban predicando la palabra de Dios, y sin embargo, a pesar de estar haciendo la obra del Señor, eran perseguidos y fueron azotados. ¿Cuántas veces has sido azotado por causa del Señor? Pero ¿qué pasó? Salieron gozosos, mis queridos hermanos. Quiero leer unas palabras de un hombre, de un creyente, que se llama Hassan Mubarak. Y es un saludo que él da a los hermanos en Cristo occidentales. Dice lo siguiente: los tiempos que pasamos con Cristo en las tribulaciones son servicios sagrados, dispuestos por Dios mismo en el lugar santísimo. Cuando te lleguen, considera un honor que te escogiera. No te precipites, espera por el Señor. Él está allí contigo, así como lo estuvo con David cuando escribió esas majestuosas palabras: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Acaso se puede estar en un lugar mejor? Es maravilloso, mis queridos hermanos, que un hermano como este, el cual perdió a su mamá por ser cristiana, el cual ha sido perseguido por su fe, el cual ha estado experimentando persecución durante todos estos años de vida, porque este hermano aún vive y es de los que se oculta allí en Somalia, el cual trafica Biblias para la salvación de otros hermanos, viendo situaciones tan difíciles en su vida. Es increíble que este hermano se goce. Pero sí, hermanos, las circunstancias, por más adversas que parezcan, sean las circunstancias sociales, sea que estamos en el país más injusto del mundo, más desigual de Latinoamérica, no sé, tantas cosas, sea que seamos perseguidos, no son motivo para que el gozo en nosotros deje de disfrutarse, mis queridos hermanos. Así que las circunstancias como la pobreza, la enfermedad o el contexto que me rodea no tienen que ver con el gozo, no tienen por qué afectar el gozo que el Espíritu Santo me ha dado. Ahora, las relaciones tampoco. Muchos dependen emocionalmente de sus relaciones.
Para muchos es difícil perder amigos, es difícil ser rechazados por su familia. Muchos dependen emocionalmente de una relación de pareja. Aún muchos dependen de la aceptación de un grupo de personas, de la congregación misma. Muchos buscan la aprobación de otros para sentir gozo. Hay gente que puede tenerlo todo, que puede tener salud, que puede tener dinero, pero que necesita aceptación, y que la aceptación es el recurso con el que desesperadamente buscan el gozarse. No, mis queridos hermanos, nuestro gozo no depende de esos factores externos. Yo y solo yo soy el responsable de mantener el gozo en mi espíritu. Soy el responsable de mantener el gozo en mi espíritu. Ahora, hay cosas que el creyente puede perder. No solamente podemos perder bendiciones, hermanos. Podemos perder el gozo. No perderemos la salvación. Porque la palabra de Dios nos dice que la salvación es un don de Dios. Y que Dios no revoca aquellos dones que da. Que el llamamiento de Dios no es revocado, lo dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Y es maravilloso saber que tenemos salvación, que tenemos vida eterna y que tenemos una responsabilidad y unos beneficios con la salvación y la vida eterna que han sido otorgados por medio de la obra de Cristo en la cruz. Pero hay cosas que sí podemos perder. ¿Podemos perder el gozo? Sí, hermanos, podemos perder el gozo. Y he visto, hermanos, y aún he experimentado en mi vida la pérdida del gozo. Lo he experimentado. Y sé lo doloroso y sé lo difícil que es que nuestro gozo se pierda. Ahora, ¿qué factor predominante nos hace perder el gozo? Y si yo soy responsable de mantener el gozo, ¿cómo lo puedo perder? Volvamos al ejemplo del árbol, de ese árbol frutal que tienes en tu semillero, pero si tú no lo cuidas se va a morir y posiblemente no te va a dar el fruto que esperabas. Y va a pasar lo mismo con el gozo en nuestras vidas. Nuestro corazón es un terreno, nuestra vida es el terreno, pero nosotros somos los responsables de mantener ese terreno apropiado para que dé el gozo, el fruto del gozo que tanto necesitamos para nuestras vidas. El factor que nos aleja o nos quita el gozo es definitivamente el pecado. El pecado, mis hermanos. El pecado es un serio atentado a la santidad de Dios y por ende al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros y, como dice la palabra de Dios, nos anhela celosamente. Ese estado de regocijo y plenitud, cuando pecamos, se daña. Se daña. No hay otra opción. Cuando hay pecado en nuestra vida, ese estado de regocijo, ese estado de plenitud, se daña, mis queridos hermanos. En Efesios capítulo 4, verso 30, la palabra de Dios nos habla acerca de esa situación. Cuando uno lee el capítulo 4 del libro de Efesios, se da cuenta que está exhortando el Espíritu Santo a los creyentes a vivir la vida a la que han sido llamados, esa nueva vida en Cristo. Como dice la palabra de Dios, somos nuevas criaturas, así que vivamos como tal, como nuevas criaturas. Y dice en el verso 30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. En otras palabras, no entristezca al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo de Dios es el factor vital para que en nuestra vida haya gozo.
Y si el Espíritu Santo de Dios está entristecido por nuestro pecado, obviamente no puede haber en nosotros gozo. Y una de las cosas interesantes, mis queridos hermanos, es que cuando uno como creyente peca y contrista al Espíritu Santo de Dios, uno también empieza a sentir una profunda carga en su corazón. Esa es una evidencia de que somos hijos de Dios, que nos duele el pecado. Podemos disfrutar de él, pero el resultado nunca es bueno, el resultado siempre es dolor. Dice también más abajito en el capítulo 5, verso 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, cuidemos de lo que hacemos en nuestra carne, porque lo que hacemos en nuestra carne puede afectar nuestra relación con el Espíritu Santo y por tanto también puede afectar nuestro gozo. En 1 Tesalonicenses 5:19 se nos da una orden. El apóstol Pablo le dice a estos hermanos de Tesalónica, no apaguéis el espíritu. Y es como una antorcha que brilla en lugar oscuro. Esa frase también suena bíblica y bueno, es así. Habla de la palabra de Dios. Pero hablando del Espíritu Santo, no apaguéis el Espíritu. ¿Qué pasa cuando apagamos el Espíritu Santo de Dios? Pues donde había luz, ahora hay oscuridad. Y donde había claridad para ver y para andar, ahora hay incertidumbre. Y obviamente, mis queridos hermanos, donde había alegría, va a haber tristeza. Ahora, hay un caso muy interesante en la Biblia, y es el caso del rey David. El rey David dice estas palabras en el Salmo 51, en el versículo 11 y 12. Dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Mis queridos hermanos, David era un hombre que a diferencia de nosotros, el Espíritu Santo venía eventualmente a su vida y lo tomaba y lo usaba, pero el deseo de David era que el Espíritu Santo permaneciera siempre en él. Nosotros como creyentes tenemos la bendición de que el Espíritu Santo es puesto como un sello en nuestras vidas para siempre, una vez y para siempre, desde el momento en que creímos. Pero ¿qué representaba para David el hecho de que el Espíritu Santo se ausentara? Decía, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Por qué? Porque él sentía que cuando perdía la presencia del Espíritu Santo en su vida, el gozo de la salvación que Dios le había dado se iba también. Ahora, nosotros no vamos a perder el Espíritu Santo, está en nosotros, pero cuando lo contristamos y cuando lo apagamos, el gozo de la salvación también se va, mis queridos hermanos. Por eso hay cristianos que viven vidas tristes, que viven vidas que parecen más vidas de inconversos, vidas deprimidas. ¿Por qué? Porque no hay el gozo de la salvación. Y pues ese mismo hombre, ese mismo David, decía muy claramente en el Salmo 16, en el verso 11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Y cuando la presencia del Espíritu Santo es plena en nuestra vida, pues también hay plenitud de gozo. ¿Y cómo hacemos que esa presencia sea plena en nuestra vida? Pues hermanos, a través de la obediencia, a través de la santidad. Seguimos, hermanos, hablando en esta mañana de esto del gozo del Espíritu Santo. Y quiero tocar un aspecto importante. ¿Qué podemos ver en una vida donde el gozo del Espíritu Santo hace falta? Bueno, yo voy a expresar algunas cosas. Una vida donde
el gozo del Espíritu Santo hace falta es una vida donde no hay contentamiento. O sea que es una vida llena de quejas, es una vida llena de negatividad. No sé si conozcas personas así, especialmente si conoces cristianos así. Pero también es una vida donde hay amargura. La Biblia nos ordena que quitemos de nosotros toda amargura. Pero conozco creyentes llenos de amargura, donde hay una vida de envidia y una vida de rencor, cosas que no han sido perdonadas y generan amargura. Y también una vida donde no hay el gozo del Espíritu Santo es una vida donde se busca la suficiencia en sí mismo y en los logros particulares para lograr, para ver si como que lleno eso que me hace falta, que me hace falta y que no me hace sentir pleno y gozoso. Una vida de orgullo. Ahora, hermanos, ¿qué produce el gozo en la vida de un creyente? Produce un sentido de plenitud. ¿Y por qué? Bueno, en tu presencia hay plenitud de gozo, decía David. Pero también la palabra de Dios nos dice que Cristo lo llena todo, que en Él estamos completos. Entonces, cuando pretendemos vivir una vida donde yo vivo mi pedazo y dejo a Cristo ciertos pedacitos de mi vida, entonces no hay plenitud. No hay plenitud. Pero cuando dejo que mi vida sea una vida plenamente manejada por el Espíritu Santo y donde dejo que mi vida sea plenamente guiada por el Espíritu de Dios y por el Señor Jesucristo, por el Padre, por la voluntad del Padre, pues hay un sentido de plenitud que supera